o sea que prácticamente los otros 11 niños con temor de asistir no vienen a estudiar. Sienten miedo que en el camino de la casa a la escuela queden en medio de un enfrentamiento de grupos armados. Por eso, un grupo de mujeres del ICBF está en el sitio con un programa que llaman Retorno a la Alegría. Últimamente no han querido venir a la escuela porque ya les cogió miedo a andar solo por los caminos, porque pues con ese bombardeo que hubo, entonces ya le afectó la moral a los niños. Comentan que desde que las FARC firmó la paz, las vías se acabaron. Y el gobierno nunca nos ha dicho por qué se rompió el acuerdo y por qué volvemos nuevamente a retroceder tanto en este proceso. Para llegar al lugar de los hechos hay que hacer un recorrido de alrededor de 10 horas en camioneta 4x4, en moto y luego a pie desde aquí, de San Vicente del Caguán. Bueno, y gracias a Dios que existe Noticias 1, ¿no? La red independiente, porque el periodista se toma el trabajo de ir hasta la zona donde encuentra los comentarios de la población que dice que por lo menos 3 niños habrían salido con vida del bombardeo y que el ejército se encargó de acribillarlos. Yo creo que estas cosas tienen que llamarnos a la reflexión, porque estoy absolutamente convencido que la población sabe mucho más de esto que nosotros, usted y yo. Y que por supuesto que para mí en lo personal es mucho más valioso el comentario de una persona que hace parte de la población que de un militar. Porque normalmente ellos siempre le cuentan a uno una cosa y resulta que luego es otra. De hecho, por eso se cayó el ministro de la Defensa. No olviden que para él, por ejemplo, la muerte de Dimar Torres fue un forcejeo entre el soldado porque él le iba a arrebatar el arma y no sé qué, y luego nos damos cuenta que no, que fue una ejecución extrajudicial, un llamado falso positivo, y que de esos así ocurren por montones, y sin embargo siempre nos dan una versión distinta. Yo por eso creo en la versión de la gente. Si la gente dice que allí salieron niños menores de edad, salieron corriendo de huida de las bombas y que el ejército los remató, es que estamos ante un ejército muy temible, ante unas tropas muy temibles, a las que, por cierto, y eso es algo que duele todavía más, usted y yo les pagamos el sueldo. Las armas de la Constitución, las armas que la Constitución les da para que defiendan la vida, honra y bienes de los colombianos, están siendo utilizadas para asesinar a nuestros líderes sociales, a nuestros campesinos y ahora ya a nuestros menores de edad. Nadie está a salvo. Hay otro detalle, porque el vicepresidente del Senado, Alexander López, insiste en que va a llevar este caso ante la Corte Penal Internacional. Ojalá. Y va a denunciar a la cúpula militar, al exministro de la Defensa y al propio presidente Iván Duque ante la justicia internacional. Vamos a acudir también a la Corte Penal Internacional, porque nos parece que ese bombardeo donde murieron estos 8 niños es una violación al derecho internacional humanitario. De acuerdo con el congresista del Polo Democrático, al ordenar la operación militar, el presidente de la República violó el artículo 28 del Estatuto de Roma. En tratándose de la responsabilidad de mando, que en este caso la orden fue dada directamente por el presidente Iván Duque. Por eso vamos a solicitar a la Corte Penal Internacional que inicie un proceso contra el presidente. Los integrantes de la bancada alternativa piden también que las investigaciones de nuestro país se lleven a fondo. Estamos exigiendo que las autoridades colombianas investiguen a fondo y que los responsables, si es del caso, ministro de Defensa, altos mandos militares, respondan por esos hechos. López considera que la renuncia del exministro Botero no pone fin al debate político, ni mucho menos a las responsabilidades penales. Esto va a tener mucha tela de dónde cortar, porque la gente que apoya a Álvaro Uribe tiene que entender que no son Álvaro Uribe. Álvaro Uribe puede ser un teflón, puede ser que nada se le haya pegado y en este momento esté disfrutando de la libertad, pero ese no es el mismo caso de un presidente débil, frágil como Iván Duque, o de un ministro de la Defensa, o de quien lo secunda, porque ya sabemos que caen todos menos él.
Y en este sentido, yo estoy absolutamente convencido que cuando la justicia internacional, cuando la Corte Penal Internacional conozca de este caso, va a estar haciendo visitas a Colombia para revisar qué fue lo que pasó allí, porque hay muchas herramientas para conocer, para darnos cuenta de la verdad en este caso, verdad que por cierto no nos la contaron y de la que entre otras cosas el senador Álvaro Uribe dice que es un elemento de comunicaciones secundario, que contarle a los colombianos que esto había ocurrido es un elemento de comunicaciones secundario. Hay otro detalle que también ha descubierto el mismo informativo Noticias 1. Resulta que el día en el que el senador Roy Barreras hizo la denuncia del bombardeo de niños en un debate de moción de censura contra el ministro de la Defensa Guillermo Botero, una cámara de Noticias 1 captó la imagen del teléfono móvil del comandante general de las Fuerzas Militares y hoy ministro de la Defensa encargado, el general Luis Fernando Navarro, que pedía información sobre el bombardeo 40 minutos antes de que el senador Roy Barreras le revelara a la nación la ocurrencia de ese bombardeo y de que allí habían muerto varios niños y niñas. El senador Roy Barreras cree que sus comunicaciones están interceptadas por el ejército y ha revelado una serie de amenazas que cifra en centenares. Él dice que nadie conocía la denuncia que iba a hacer, salvo su colaboradora más cercana que lo tiene allí, es la que le está pasando la documentación, y que no tenía por qué, en este caso, el comandante general de las Fuerzas Militares y hoy ministro de la Defensa, saber de qué iba a hablar él. Porque no olvidemos que esto lo conoció el país a partir de ese debate. Recuerden ustedes que aquí lo tuvimos completico para ustedes, lo cogimos y lo partimos todo lo que dijo el senador Roy Barreras en ese debate, porque sabíamos en ese momento, cuando preparaba el material para ustedes, sabía perfectamente que este tema iba a ser un tema muy importante y que los colombianos necesitaban saber más allá de un titular de prensa. Pero curiosamente, 40 minutos antes, el general Luis Fernando Navarro pide información sobre este asunto cuando todavía Roy Barreras no lo había descrito o no lo había descubierto. Eso, Blanco, es gallina lo pone. Al senador le estaban interceptando sus comunicaciones. 40 minutos antes de que el senador Roy Barreras revelara de que el Ministerio de Defensa habría ocultado la muerte de 7 niños, que después se confirmaron 8, en un bombardeo militar, en el debate de moción de censura contra el exministro Guillermo Botero, el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, hoy ministro de Defensa encargado, ya estaba consultando a sus subalternos sobre los detalles de este operativo vía WhatsApp. Eduardo, verifique cuándo fue la operación contra Gildardo Cucho. Nosotros le enviamos un informe al Ministerio de Defensa que hacía énfasis en el uso de la fuerza. Envíemelo urgente. Ope Atay, alias Gildardo el Cucho, fecha 29 de agosto 2019. Esa fue la fecha exacta cuando se registraron los actos. Urgente. El general Navarro envió la solicitud de información a las 5:37 de la tarde, hora en que el senador citante Barreras aún no tomaba la palabra. Está leída la resolución de convocatoria con base en la proposición que solicitó la citación al debate, presidente. Leída la resolución de convocatoria del debate, empezamos con el uso de la palabra al senador citante. ¿Había alguna posibilidad que el comandante Navarro, horas antes, de alguna manera, o minutos antes, supiera usted cuál era el debate que iba a tratar en el Congreso? No, me sorprende que lo hubiese conocido antes de que yo lo hiciera público. El senador Roy Barreras inició su exposición de más de una hora, comprometiendo las cifras oficiales sobre los supuestos éxitos que el Ministerio de Defensa ha reclamado para sí. Hacia las 6:15 de la tarde, el senador hizo 2 revelaciones escandalosas. Con informes de medicina legal en pantalla, demostró que el indígena Flower Trompeta había sido asesinado con tiros oficiales por la espalda y que en el bombardeo reportado como operativo militar exitoso en Caquetá, se habían encontrado los cadáveres de 7 niños. Todos los presentes estaban sorprendidos, menos el general Navarro, quien ya llevaba casi una hora recibiendo datos del tema vía chat. Gracias, por el momento no lo vamos a usar. Si no se los devuelvo, o le digo quién los tiene para control. No tengo la menor duda de que estoy chuzado. He puesto denuncias en la Fiscalía General por chuzadas ilegales que además creo que vienen de la Dirección Nacional de Inteligencia. Hoy el senador Roy Barreras le dijo a Noticias 1 que desde el día del debate que tumbó al ministro Botero y dejó en evidencia fallas en las operaciones militares, ha recibido más de 500 amenazas
amenazas contra su vida y se ha creado una cadena donde lo acusan de guerrillero para exigir su retiro del Senado. Se ha dedicado a incitar una ola de intimidaciones, de amenazas, de ofensas, de mensajes por centenares, que ojalá no pasen de ser una guerra mediática en la que espero le vaya mejor que en la guerra contra la guerrilla de las FARC, porque cuando ocupó el comando de la 4ª Brigada no parece haber tenido mayor éxito. A quien se refiere al liderado de esta campaña es el presidente de la Asociación de Militares Retirados, ACOR, general Jaime Ruiz Barrera. ¿No les parece terrible?